Querida familia, muy buenos días. Es muy grato saber que ustedes están invirtiendo esta mañana para darse calidad de vida. Y es muy grato ver cómo desde por la mañana nos están hablando sobre la realidad, sobre lo que es el miedo y cómo él hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana. Con el médico nos hemos dado cuenta que el miedo es natura, que está en cada uno de nosotros, que como realidad cada uno debe tener la manera de leerlo, de vivirlo, de experimentarlo. Yo no le puedo tener miedo al miedo, porque sería un gran error. Una persona que tiene miedo a sentir miedo tendría que desconectarse de esta existencia. Tendría que trasladarse a una realidad que no tenga que ver nada con la naturaleza. Y comenzaría a tener un pensamiento equivocado sobre lo que yo soy y lo que yo represento para los demás e inclusive para conmigo mismo. Por eso es interesante ir focalizando los miedos e irlos leyendo en mi realidad antropológica. Yo quisiera decirles que para con los miedos uno debe tener un buen equipaje. Y esa maleta que yo debo ir acondicionando para poder moverme por la vida y para poder ir asumiendo los miedos, tiene distintos elementos que considero para nosotros han de ser importantes. Esa maleta me está diciendo que para con la vida yo debo tener una buena pista, una pista donde yo pueda alzar vuelo, porque a partir de los miedos yo debo tener claro que yo me tengo que levantar, que yo tengo que trascender, que yo debo pilotear mi vida y en esa buena pista tener ese buen despegue. Siempre y todos los días yo debo estar alzando vuelo. Siempre y todos los días yo debo tener control sobre ese avión que se llama vida humana y lo debo llevar a la altura que yo considere debe estar. Quedarnos en tierra nunca, alzar vuelo siempre. Pero además el miedo me pide ante ese vuelo que yo debo emprender tener un excelente tren de aterrizaje. Porque todo miedo me pide a mí no solo levantarme, sino también en el momento en que yo deba aterrizar, yo tengo que saber cómo hacerlo. Y de un buen tren de aterrizaje depende mi estabilidad, depende mi serenidad, depende mi alegría, depende mi esperanza, depende el optimismo y la manera como yo vaya asumiendo el día a día. El primer elemento de los 7 elementos que debo colocar dentro de esa maleta es el tiempo. Yo me tengo que dar un tiempo para todo. Yo me tengo que invertir un buen tiempo. Hay personas que superan un miedo de una manera fugaz. Hay gente que se demora un día, una semana, un año. Pero yo a eso le tengo que manejar el espacio, la razón y la lógica. Comienzo con el primer regalo que Dios nos da. Dios nos dice, el pasado no existe, el futuro todavía no es,
viva su presente y tenga claro que todo momento, todo presente trae su agobio. Lo que Dios nos está diciendo es: no le unte tanta manteca al tocino. No se enrede en lo que no se tiene que enredar. El pasado ya pasó. El futuro, por todavía no ser, no existe. Y el presente cada vez lo vamos superando en fracción de segundos. Por eso San Agustín dice: el pasado no existe, el futuro todavía no es. Hay que vivir el presente, y el presente es perfecto, porque en el presente está Dios. Entonces lo primero que yo tengo que colocar en esa maleta es mi presente y mi relación con lo trascendental. Y en ese presente yo necesito poner un segundo elemento en esa maleta, y se llama mi familia. Mire, los miedos se enfrentan es con familia. Cuando yo tengo papá, mamá, tengo referentes y estabilidad. Cuando yo tengo hermanos, tengo referentes y un camino por recorrer. Cuando yo tengo una familia unida, yo tengo quien me dé la mano en los momentos de duelo, de pérdida, de fracaso, de triunfo, en todas las realidades. Ahí está mi familia. Por eso, ese segundo elemento que debe estar ahí en la maleta, yo lo tengo que alimentar todos los días. Yo no tengo que pelear con quien me da seguridad. Y yo no tengo que darle la espalda a quien me regala estabilidad. Y una pelea con la familia es la pelea más mal casada. Porque cuando yo peleo con mi familia, me autodesestabilizo. En cambio, cuando tengo la serenidad, cuando tengo el orden, cuando tengo el amor, cuando tengo el buen equilibrio a flor de piel, uno en esto llega demasiado lejos, y vale la pena hacerlo. Se los confieso, vale la pena uno unir a su familia el espíritu, los anhelos, los sueños, las metas, y con ellos caminar, y con ellos enfrentar, y con la familia vivir. Un tercer elemento que yo tengo que tener en esa maleta: mis amigos. No podemos encerrarnos en nuestro propio mundo. No podemos ser egocéntricos. No podemos meternos en un búnker o en una burbuja. No podemos cometer el error de caer en el individualismo. Porque si hay algo bello y que nos lo regala Dios, es que yo tengo prójimo. Y cuando Dios me dice que yo tengo prójimo, esa realidad del amigo es apremiante, porque lo tenemos ya inscrito o escrito en el corazón. Un amigo es un tesoro. Pero allá afuera hay una cultura que nos quieren vender el individualismo como la panacea, el individualismo como lo más grande y formidable a lo cual puede aspirar el hombre, y es el error más grande, porque si hay algo que a mí me limita para asumir o afrontar la vida, es no tener amigos. Y los amigos se cultivan como la misma familia. A todo esto se le da mantenimiento. Entonces, con Dios yo tengo el manejo del tiempo. Con mi familia tengo referentes y estabilidad ante la vida. Con los amigos tengo referentes, anhelos, sueños y metas por conquistar, y personas a escuchar y con las cuales puedo dialogar. Pero también en un cuarto punto, en esa maleta, yo debo tener siempre aquellos que me generan autoridad, aquellos que me dan estructura, aquellos que me generan pensamiento, aquellos que me regalan orden. Uno debe tener aquellas personas maestros de la vida. Uno debe tener aquellos que cuando habla la sabiduría. Uno debe tener aquellos que cuando aconsejan saben hablar con la verdad.
uno debe tener siempre aquella persona que yo sé que con llamarla o llamarlo encuentro una respuesta a lo que hay en mi corazón o a lo que hay en mi mente. Por eso nunca pierdan de su vida esos grandes referentes. Nuestros abuelos, que no eran doctores de la ley, nos decían que en todo hogar uno debe tener el médico de cabecera, el abogado de cabecera, el sacerdote de cabecera. Nos ponían siempre pilares. Esa autoridad hay que tenerla, porque para con los miedos son fundamentales, porque son personas que nos ayudan a poner polo a tierra. Cuando a mí me dicen ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Empiezan a aflorar la oscuridad, la soledad y la muerte. Por eso en esa maleta yo debo tener también otro ingrediente, la alegría. Uno tiene que aprender a divertirse, familia. Uno tiene que aprender a ponerse inyecciones de yo te quiero. Yo me tengo que poner esa inyeccioncita que se llama fortaleza. Me debo poner esa inyección que se llama dinamismo. Esa inyección que me dice deporte. Esa inyección que me pide salir a almorzar, salir a caminar, tantas cosas. Porque es que hay gente que es muy aguafiesta. Y hay personas que no les ve uno la sonrisa ni estrenando caja de dientes. Y hay personas que uno los mira y siempre están como con la carita triste, pero la alegría hay que traerla a colación. Una persona alegre es una persona que no sabe escondérsele a los problemas, sino por el contrario salir y darle la cara. Y cuando uno habla de la oscuridad, o cuando yo hablo de la soledad, o cuando hablamos de la misma muerte, uno dice, ¿por qué tenerle miedo a lo que no sabemos cómo es? Que existe, claro, pero nadie sabe cómo es la muerte. ¿Por qué tenerle miedo a lo que no sabemos cómo es? Que le tenemos miedo a la soledad, claro, porque nos hemos sentido muchas veces solos. Pero saber que la soledad la rompe un momento de alegría, la rompe una persona que tiene autoridad, la rompe un amigo, la rompe la familia. Y Dios con el tiempo me dice, viva su presente, dejen de ser cascarrabias, mucho menos amargados. A esto hay que ponerle la otra cuota. Y es la última cuota como antesala a esta realidad final. ¿Y saben cuál es? La esperanza. Familia, un equipaje sin esperanza no sirve para poder llegar a ese séptimo punto que es el amor. ¿Se imaginan una persona con amor, con esperanza, con alegría, con la autoridad de una persona referente de vida, con el amigo, con la familia? Es así como se vive el presente. Entonces tenemos que cuando nosotros hablamos de vencer los miedos, espiritualmente hablando, porque la espiritualidad es la fuerza del amor en el corazón del hombre. La espiritualidad es la conectividad que yo tengo con Dios. La espiritualidad es una autopista que me lleva a la esperanza. La espiritualidad es esa fuerza dinámica que con el presente me ayuda a que todo tenga sentido. Una persona con una buena espiritualidad entiende que yo estoy es para vivir, no para morir. Que yo estoy para darle a mi vida la estabilidad y no para mirar la pobreza como miedo, porque nos da miedo inclusive la pobreza. Hay personas que tienen la comodidad y cuando enfrentan la pobreza se desestabilizan. Y es cierto, hoy tengo, mañana no. Ojalá tuviéramos siempre el espíritu de Job. Ojalá
pudiéramos decir como Job con convicción: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Ojalá pudiera yo decir como Job algo tan bello y tan limpio como: desnudo vine al mundo, desnudo me voy de él. Tener cosas es muy rico. Tener la comodidad para darme calidad de vida es necesario. Tener aquello que me genere el orden, el bienestar, que toda la vida lo he anhelado, es fundamental. Pero cuando yo le tengo miedo a la pobreza, llega un problema, que pierdo calidad de vida, porque no disfruto lo que tengo por amarrarlo de tal forma que nunca vaya a llegar a ser pobre. Entonces hay gente que por no caer en la pobreza se vuelven tacaños, se vuelven miserables, se vuelven precisos para las cosas, se les olvida pasear, se les olvida ir a un restaurante, se les olvida sentarse en torno a un buen plato de comida, se les olvida invitar a los amigos, se les olvidan las reuniones sociales. No, es que manejar un miedo no es simplemente decir: pobreza, no hagas parte de mi vida. No, vencer el miedo a la pobreza es decir: sé quién soy, sé con qué cuento, sé cómo puedo disfrutar mi vida y lo voy a hacer aquí y ahora. Porque es que hay personas que se ponen a tenerle miedo al fracaso o a la incertidumbre o a la indiferencia o al desamor o a todas las confrontaciones o chismes o comentarios y se meten en una burbuja. Entonces, la gran verdad: allá afuera problemas los tenemos todos. Situaciones de crisis las vivimos todos. Pero eso no puede llevar a que yo pierda mi calidad de vida. Porque una persona que no enfrenta miedos pierde calidad de vida. Una persona que no enfrenta miedos pierde la sintonía de la vida. Una persona que no sabe manejar los miedos pierde ese llamado de Dios. Y hasta el mismo Dios nos lo mostró. Jesús sintió miedo. Entonces yo tengo que saber que si hoy soy feliz, bendito sea mi Dios. Que si hoy me embarga una profunda tristeza, bendito sea mi Dios. Que si hoy estoy solo, bendito sea mi Dios. Que si hoy se me vino el mundo encima, bendito sea mi Dios. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros manejando los miedos que cuando yo manejo un miedo, lo que estoy poniendo en mi corazón es la paz de Dios? La profunda paz de Dios. ¿Y qué significa la paz de Dios? 4 cosas. Cuando una persona centra su pensamiento en la paz de Dios, es porque yo debo tener un momento donde yo me encuentre conmigo mismo, donde yo reflexione lo que hay en mi interior, donde yo sepa que algo no funciona y donde yo sé que eso lo tengo que enfrentar. Me encantaba el Papa Benedicto XVI. A este hombre lo atacaron mucho. A este hombre le hicieron la vida imposible, a este hombre lo confrontaron, le sacaron chismes, le dieron corrientazos de indiferencia, le dieron de todo. Pero ¿saben este hombre qué hacía? Escribía el problema, lo escribía. Y a ese problema le colocaba 1, 2 o 3 textos bíblicos. Y a esos textos bíblicos, enunciando el problema, le sacaba un pensamiento teológico. Óiganme, lo primero que yo tengo que hacer es: mi paz
interior. ¿Y saben cómo se logra la paz interior? No se enrede en el problema, genérele un pensamiento. ¿Y cómo se le genera un pensamiento? Tome las Sagradas Escrituras, busque en las Sagradas Escrituras ese problema. Es que eso es lo bonito de la Biblia, que la Biblia no se queda con una pregunta del hombre sin respuesta. Y el problema que yo tenga hoy, búsquelo ahí en la palabra de Dios y lea ese capítulo, o la vida de ese personaje, o el momento histórico del pueblo de Israel, o la realidad del discípulo o del profeta, o de quien lo esté padeciendo, para que ustedes se den cuenta de una cosa, que el miedo es una respuesta natural, un método de supervivencia, eso es un salvavidas, es una emoción que protege. Porque lo bonito del miedo es que cuando yo lo siento, es un salvavidas que yo le estoy dando a mi propia existencia. Vean, el miedo el hombre es pura energía, es una batería que tiene polo positivo y polo negativo. ¿Cuándo un miedo es polo negativo? Cuando me roba la alegría. Perduro en la tristeza y me dejo abatir en el sufrimiento. ¿Cuándo es polo positivo? Cuando intento salir de él, cuando persevero en ese intento y cuando triunfo en mi tarea. Es un proceso metódico, ascendente. Si Dios me da las fuerzas para hacerlo, ¿a qué le voy a tener yo miedo? Es más, en síntesis, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Es mucho más. Si Dios cargó la cruz, ¿yo por qué no la puedo cargar? Mucho más aún, si cargando la cruz sabía dónde la tenía que llegar y no la soltó, ¿yo por qué lo voy a soltar? No suelten las cosas. Simplemente entiéndanlo, que es todo un método de supervivencia, y cuando yo enfrento el miedo, que ese miedo se tenga fino. Por eso el segundo punto, un miedo se enfrenta no con emociones, con inteligencia. Todo miedo es un juego de ajedrez y uno tiene que saber mover las piezas, saber cuidar el rey, moverse con la reina, brincar como el caballo, desplazar la torre, poner al frente todos los peones, saber que yo tengo un arfil, saber que yo tengo mi libertad, mi movimiento, mi lógica, mi alcance. Tengo la versatilidad para decir, hey, miedo, no más. Porque si yo espiritualmente me dejo vencer, apague y vámonos. Por eso el miedo, cualquier miedo, desde la fe, necesita paciencia, no lágrimas, paciencia. Es el tercer punto. Y la paciencia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces lo interesante de esa realidad del miedo es que con paciencia yo me tengo que blindar. Con paciencia yo me tengo que superar. Con paciencia yo tengo que creer en mí. Con paciencia yo me tengo que amar más. Porque ciertamente cuando yo busco a esa persona que se llama autoridad, esa persona me va a decir, mira, no vale la pena que le tengas miedo a esto y por esto. Sé que estás enfermo, pero no estás solo. Sé que estás mal, pero aquí estoy, o aquí estamos, en la búsqueda de ese algo nuevo. Y cuarto elemento, que es clave en esta realidad del miedo, es yo tengo que tener fe. Para mí es lo más importante en la espiritualidad para yo asumir un miedo.
Yo tengo que tener fe en Dios. Yo tengo que tener fe en las instituciones. Yo tengo que tener fe en las personas. Yo tengo que tener fe en todo lo que hay allí a mi alrededor. Por eso el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Familia, yo le tengo más miedo a lo imaginario. Santa Teresa lo decía, la imaginación es la loca de la casa. Y cuando yo comienzo a imaginarme cosas que no son, pierdo. Porque un miedo real es cuando yo tengo una enfermedad, eso es real. Algo real cuando estoy solo. Algo real cuando me sacan o me cancelan un contrato. Algo real es cuando yo lo padezco. Eso es real. Pero cuando yo me pongo a imaginar cosas que no son, ahí es donde empiezan los miedos a hacer estragos. Porque la imaginación no tiene límites. Y la imaginación yo la tengo que encauzar, porque yo el miedo lo tengo que focalizar. Y cuando yo lo focalizo, ahí las cosas comienzan a ser distintas. Por eso el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y en ese punto es donde yo digo, si yo mismo comienzo a maltratarme, perdimos todos. Si yo mismo me descalifico, esto aquí ya no funciona. Y si yo mismo cierro puertas, entonces ¿a dónde podemos llegar? Miren lo que hizo Jesús. Algo tan bello. Cuando Jesús enfrentó esa realidad de la cruz, cuando Jesús sabía que había llegado su hora, cuando él comenzó a sentir la sensación de impotencia, cuando él sabía que ese calvario ya era inminente y que ya le iba a llegar el oprobio, los chismes, los rumores, el veneno, la gente que sabían que se les acercaba su gran triunfo, Jesús comenzó a sudar y sangre. Y es entonces cuando dice, y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. 2 días, 2 días. Eso ya estaba ahí a la puerta. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Qué belleza. Miren, uno tiene que aprender del maestro. Y el maestro hoy tiene nombre, Jesús. Ante un gran miedo, encuéntrese con usted mismo. Tenga ese momento de oración. Tenga ese momento de intimidad con Dios. Tenga ese momento de catarsis. Tenga ese momento donde usted se va a sincerar. Tenga ese momento donde usted va a evaluar, a recoger lo que yo soy, lo que yo he hecho y el para dónde voy. Y eso nos lo regala la oración. Sentaos aquí mientras voy a orar. Ahí Jesús está con sus amigos. Ahí Jesús está con su familia. Ahí Jesús está con su tiempo, el tiempo de Dios. Ahí Jesús está con su autoridad. Ahí Jesús está con esperanza. Ahí Jesús está con esa alegría, porque la alegría la tiene bien enfocada. Ya se acerca el encuentro
con mi Padre. Ya Jesús sabía que desde su sufrimiento y su calvario estaba abriendo la puerta del amor, ese momento de amor donde él iba a sentir ese abrazo de Dios. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Es que eso es lo que nos genera un miedo. Un miedo nos hace sentir impotentes. Un miedo se nos roba la alegría. Es propio del miedo. Es que yo no he visto la primera persona que coja una copa de whisky o una copa de vino o una copa de champán y diga, brindo por este miedo. Nadie brinda un miedo. Porque el miedo me limita, me coacciona. El miedo me confronta. El miedo me lleva a un estado de amargura, de incertidumbre, de dolor, que uno dice, Señor, ¿y yo aquí qué hago? Y Jesús comenzó a sentir esa angustia y ese miedo. Y al sentirlo, fue capaz de dirigirse a su Padre, de manifestarle su zozobra, lo que estaba padeciendo, pero llegó a la sensatez. Pero si para esto yo he venido. Un momentico, pero es que quien está aquí en Getsemaní es el Hijo de Dios, el Emanuel. Y es entonces cuando uno dice, pero si para esto he venido, Padre, glorifique su nombre. Y cuando soy capaz de poner ese miedo en la realidad de mi propio corazón y en la capacidad de mis propias fuerzas y entiendo que no estoy solo, entonces empiezo a entender estas 4 realidades. La primera, es imposible no tener miedo. Él lo tuvo. La segunda, los miedos hay que enfrentarlos. Si para eso vine. Lo tercero, lo reconozco y lo voy a controlar. Padre, glorifique su nombre. Entonces aquí el punto no es caer en la negación de los miedos. Aquí el punto es entender que si viene una cruz, yo la voy a asumir. Yo lo asumo. ¿Y por qué lo asumo? Porque cuando yo tengo el uso de la razón, yo tengo con qué trabajar. Familia, un solo ejemplo. Yo estoy en mi casa durmiendo y tengo la sensación que ahí al lado de mi cama hay un espanto. Y ese espanto que hay ahí, yo no sé si abrir los ojos, porque lo voy a ver. No sé si moverme un poquitico a la derecha, porque de pronto me toca. Yo no he visto algo tan milagroso ante los miedos como EPM. Honestamente no lo he visto. ¿Y por qué lo digo? Porque basta con que uno prenda la lamparita y todo desapareció. ¿Se dan cuenta el tema del miedo? Los imaginarios del miedo. Cuando yo tengo un imaginario, yo pareciera como no tener la fuerza, inclusive, miren la jugada del cerebro, hasta me limita, me imposibilita de mover la mano y tocar un switch. Pero cuando yo soy capaz de manejar ese pensamiento, de quitarme de encima esa bobada, de tomar aire, de enfrentar ese imaginario y de decir, prendo la luz y lo hago, hasta ahí el imaginario desaparece. Por eso los imaginarios nos limitan y hay que desaparecerlos. Los miedos imaginarios no nos pueden dominar. Pero está el otro miedo. Ya me faltan 2 días. Sé que aquel me va a entregar. Sé que me van a tomar preso. Sé que me van a llevar
a juzgarme, sé que me van a crucificar, pero esto yo lo voy a enfrentar. ¿A quién buscáis? ¿Qué teso? A Jesús de Nazaret. Soy yo. Mire cómo enfrenta pues el miedo. Soy yo. Pero déjenlos ir a ellos. Oigan, cuando uno enfrenta el miedo es tan especial el momento que uno no se cierra a su entorno, a los suyos, a su familia, a sus amigos. Y llegó Pedro cortando una oreja, uno con miedo. ¿Y qué hizo Jesús con esa oreja? Se la volvió a organizar. Imagínense lo que significa manejar un miedo. Cuando yo manejo un miedo, yo tengo desde mi corazón el séptimo ingrediente de la maleta. Tengo el amor suficiente para no dejarme desmoronar, el amor sólido para saber interactuar, y tengo el amor, tengo la esperanza, tengo la alegría, tengo todo lo que es autoridad, amigos y familia para decir, un momentico, es que soy yo, y es mi momento, y lo tengo que sacar adelante. Por eso Santa Teresa de Jesús se nos vuelve una escuela. Ojalá uno pudiera decir todos los benditos días lo de Santa Teresa de Jesús. Hombre, que yo lo diga, Mauricio, que nada te turbe. Entonces llega el Quijote de la Mancha y le dice a Sancho: Sancho, ladran, prueba que cabalgamos. Que nada te turbe. Que si te piden un manto, entréguele la capa. Que nada te turbe. Que si te piden acompañarlos una milla, hombre, acompáñenlos dos. Que nada te turbe. Que si a vos te dicen una cosa que te molesta, Mateo 7:1. Que si a vos te llevan a sentir como esa sensación de agobio, Mateo 7:1. Que nada te espante. Yo, ¿por qué tengo que pensar siempre todo desde una manera peyorativa o negativa? Que yo siento un ruido y yo ya me imagino a alguien sin ojos, con tentáculos, la película perfecta de terror. ¿Y por qué yo no puedo tener un ángel con una mirada apacible? Es mi ángel de la guarda, que vino a protegerme, que vino a bendecirme, que vino a abrazarme, que vino a amarme. ¿Yo por qué tengo que sacar la película de terror y no la película del amor? Que nada te espante. Es que el espanto lo hago yo. Y por eso a la imaginación hay que ponerle mucho cuidado. Y cuando yo sé que las cosas no me espantan, que se sintió un ruido, en vez de salir a correr a la calle, vaya a mirar dónde estuvo el ruido. En vez de imaginarse un duende, una bruja, porque es que hay gente que tiene una imaginación perfecta. Puede ser simplemente un ratón, aunque hay personas que le tienen más miedo al ratón. Pero también entiendan que todo pasa. Por eso el pasado no existe, el futuro todavía no es, todo pasa. En esta vida todo pasa, todo pasa. Y ahí es donde viene Dios, nunca se muda. Hombre, si Dios está conmigo y es a quien yo le tengo que rendir cuentas, y espiritualmente es para mí mi inspiración, mi razón de ser, mi fortaleza, mi esencia y mi todo, ¿yo por qué voy a renunciar a Dios? Dios no es un tema del pasado, Dios es siempre presente. Dios es siempre presente y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso la paciencia todo lo alcanza. Tengo miedo, hombre, tenga paciencia, tenga paciencia. ¿Y cómo se tiene paciencia ante el miedo? Ante dos cosas muy simples. Que yo soy un superador de miedos. Porque solo yo les hago una pregunta: ¿cuántos miedos ha sentido usted en lo que ha corrido de la vida?
Es más, si yo les dijera, escríbanme los miedos que han tenido, ni nos acordamos, ni nos alcanza un libro para poderlos escribir. Entonces, si somos superadores de miedos, ¿a qué le tenemos miedo? Si hemos salido adelante, ¿a qué le tenemos miedo? Y si Dios en su infinita grandeza y bondad es todo bien y es todo amor, ¿a qué le tenemos miedo? Y si yo cuento con la bendición de Dios en las buenas y en las malas, ¿por qué no voy a incluir en ese buen equipaje el amor que tiene como protagonista Dios? Y si yo entiendo que Dios está conmigo ante cualquier miedo, entonces voy a entender algo muy simple. Miren la dinámica. Dios, el Señor de la vida, el Señor del amor, el Señor de la luz, el Señor de la esperanza, el Señor de la paz, me dice, si me llevas contigo, siempre tendrás a mi lado alegría. Siempre tendrás en tu corazón esperanza. Siempre pondré en el camino quien te instruya. Siempre te enseñaré que no estás solo y ahí tienes a tus amigos. Siempre te voy a regalar esa familia para que viviendo tu presente tengas la certeza de que yo te quiero en la luz y no en la oscuridad. Un miedo nos genera siempre oscuridad. Un miedo vencido nos genera siempre luz. Entonces depende de mí no estar en la oscuridad, sino por el contrario estar en la luz. Por eso quien a Dios tiene, nada le falta. Y uno ante los miedos debería llegar a esa conclusión: solo Dios basta. Me quedan 3 minutos. Les voy a concluir simplemente esto en estos 3 minutos. Vean, familia, uno en esta vida vive maluco porque quiere. Lo segundo, la vida bien complicada para uno llenarse de miedos. Y ante los miedos, yo digo que lo que más genera miedo es que no le ponemos filtro a las noticias. No le ponemos filtros a aquellos amigos tóxicos. No le ponemos filtro a esas personas que con su sola presencia se nos roban hasta la energía. Se nos roban la paz interior. Se nos roban hasta la familia. Es verdad. Entonces, es bueno ponerle como ese buen filtro a todo lo que va llegando a mi cerebro, a mis ojos, a mis oídos y a mi corazón. A eso hay que ponerle filtro. Entonces, espiritualmente hablando, yo debo comprender que lo más bello que Dios me ha regalado a mí ha sido mi libertad. Y esa libertad hay que llevarla de una buena y fina voluntad. Y esa voluntad hay que impregnarla siempre de la lógica y de la razón. ¿Se imaginan lo que uno puede hacer libre, con voluntad, con autoridad, con discernimiento y con una buena conciencia? Entonces, 3 preguntas. Ustedes, levánteme la mano, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Muy bien, muchos de ustedes le tienen miedo a la muerte. Les tengo una buena noticia. Con miedo o sin miedo, se van a morir. Entonces, ¿para qué tenerle miedo a lo que es inevitable? Oigan, ¿para qué tenerle miedo a lo que no conocemos? Entonces, habría que trabajar 2 palabritas: el miedo y la incertidumbre, porque son 2 cosas muy distintas. El miedo
Ya lo hemos hablado. Una sensación, un sentimiento es naturaleza. Pero la incertidumbre es la incapacidad que yo tengo desde el uso de la razón de darle una explicación clara a lo que puede llegar a acontecer. La incertidumbre es algo que está ahí en el pensamiento, que no se ha hecho realidad, y por qué tenerle miedo a lo que todavía no existe. Entonces, conclusión, no tengan miedo. ¿Cómo empezó San Juan Pablo II su pontificado? No tengan miedo. Y le dijo al mundo entero, non avete paura. Qué expresión tan viva. No tengan miedo. Familia, no tengan miedo ni al momento, ni a quienes con sus pensamientos, palabras o acciones nos roban la libertad. No le tengan miedo a lo que sus ojos contemplen. No le tengan miedo a lo que su razón fabrique. No le tengan miedo a la necedad que se ponga en el camino. No le tengan miedo a las realidades de turno. No le tengan miedo a lo que el mismo hombre fabrica. Simplemente, como Jesús, oración, intimidad con Dios, buen discernimiento. ¿Y dónde está la cruz? Que voy por ella. Enfrenten los miedos y que Dios me los bendiga siempre.